Bienvenidos a una nueva charla del podcast SEO desde cero. Hola, muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de SEO desde cero. Hoy una nueva entrevista. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Estamos. ¿Qué tal, chicos? Aquí un día Muy bien. más. Sí. Mucho lío, ¿no? Últimamente. A ver, ya disfrutando buen tiempo, pero con mucho lío, ¿eh? Mucho lío, que están siendo meses, eso es bueno, no vamos a quejar. Porque Total. apetece menos, ¿no? Trabajar cuando empieza a hacer buen tiempo y sale el solecillo. Sí, la verdad que sí. Hombre, a estas horas ya, encima que estamos grabando. Pero bueno. Nada, oye, hoy nueva entrevista, un poco temática diferente. Yo creo que va a haber debate, sobre todo con vosotros dos. Así que nada, voy dando paso por aquí a Javi. Muy buenas, Javi, ¿cómo estamos? Buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, Javi. Muy bien, oye, gracias Muy de bien. antemano por haber aceptado la invitación. A vosotros Si por invitarme. quieres, Hacerme un hueco oye, en antes de nada, para quien vuestra no te hora para comer. conozca, sí, bueno, luego habrá que aprovechar. Total. Pero Total. bueno, que si quieres, oye, para quien no te conoce, quién es Javi, un poco qué haces como Growth Manager en Olafly, qué es Olafly, igual también para gente que quizás no lo conozca. Bueno, pues Javi es un tío bastante normal que un día le empezó a pegar a las cositas del ordenador y acaba metido en Olafly. Y nada, a nivel de rol, actualmente soy Growth Manager dentro del Departamento de Iniciativas Estratégicas de la empresa y pues me encargo un poco de, entre otras cosas, junto con mis compis, de que la empresa crezca lo máximo posible, lo más rápido posible. Y luego en Olafly. Olafly, para quien no lo conozca, pues es una eSIM, es un servicio de conexión a Internet de carácter ilimitado y global en nuestro caso. Al final lo que intentamos es pues, ofrecer conexión a Internet en cualquier parte del mundo, en casi cualquier parte del mundo, a nuestros usuarios y conseguir un poco pues, que el hecho de estar conectados no sea una preocupación mientras viajan y las preocupaciones vengan por otro lado. Y ahí en tu día a día un poco, pues oye, en la parte de growth, es decir, sin entrar en detalle, más o menos, oye, ¿qué tipo de acciones llevas a cabo? ¿Te centras más en la parte de marketing, la parte de desarrollo de negocio, en expansión? Un poco más o menos cómo estás estructurado dentro del día a día. Pues a día de hoy estoy un poco medio en todo, medio en nada. Diré, medio en nada porque quizá podría aportar mucho más seguro como todos y medio en todo porque al final nosotros al ser un departamento pequeñito, pues nos encargamos de muchas cosas a la vez y pues bueno, yo creo que casi que todas las personas hoy en día, ¿no? Dentro de muchos roles, tu rol no se limita al nombre del rol o las necesidades van cambiando, ¿no? Yo creo que el entorno digital es súper cambiante y por tanto, al final yo creo que lo divertido de esto en parte es eso, ¿no? Que vamos cambiando, vamos entrando y saliendo de un montón de cuartitos, de habilidades, de cercos de conocimiento y a partir de ahí pues vamos intentando aportar lo máximo posible. Donde más ando metido, pues obviamente andamos en parte de visión de negocio, andamos en experimentación, que podemos charlarlo luego, ¿no? Que tiene mucha conexión muchas veces con growth o se malinterpreta que el growth se limita a la propia experimentación, estamos en temas de marketing automation, en temas de mil asuntos, pero todos divertidos por su lado. Ahí, Javi, cuando entraste a Olafly, a la empresa, ¿qué fue un poco lo que más te sorprendió? Pues yo creo que fue la envergadura de la empresa por dentro. O sea, creo que es el proyecto más grande y ambicioso del que formo parte. He estado en consultoría también. Dentro de consultoría he podido trabajar en empresas grandes y bastante guays, pero
pero al final tú como consultor ves una ventanita, ¿no? Solo tienes una ventanita abierta, ves una parte, quizás eso no te permite dimensionar el tamaño real del proyecto en el que estás metido. Aquí, al ser mi vuelta a cliente, dentro de como mi trayectoria, por así decirlo, ha sido la vuelta al lado de cliente, pero haberlo hecho en una empresa del tamaño y el peso de Olafly, pues yo creo que ha sido un poco eso, ¿no? El entrar dentro y decir, ostras, esto es más grande de lo que yo pensaba, esto quizás los primeros días, ¿no? Dices tú, ostras, se me va un poco de las manos, ¿no? Hasta que consigues coger el control de todo y empiezas a ubicar un poquito a las personas, pues no sé, en mi caso, sobre todo el tema de una empresa totalmente internacional, ya comentábamos que habéis hablado con Ramón, ¿no? También compañero de SEO. El tema internacional, la cantidad de nacionalidades que hay ahí adentro, el cambio a que el inglés es parte de tu día a día al 100%, desde que entras hasta que sales, pues son muchos detallitos que al final te das cuenta, ¿no? Cuando entras, de decir, ostras, esto es otra liga, estamos jugando otra cosa y es un tamaño que desde fuera, pues puedes pensar, bueno, pues una tecnológica más, ¿no? Como hay miles y ya sabemos que a nivel de campaña, a nivel de exposición, pues bueno, sí, muchas veces tenemos mucha visibilidad de algunas marcas, pero luego cuando entras dices, ostras, pues eran 4 locos haciendo cosas súper chulas, pero eran poquitos y aquí sí que es verdad que cuando entras dices, wow, esto tiene un tamaño chulo y guay. Lo has pintado bien, ¿eh? Bien, Completamente. suena bien, ¿no? Suena bien. Sí, suena bien, suena bien. Es guay, tío, es muy guay. Si tuvieras que describir un poco en una frase cómo se trabaja en Olafly o así a nivel de empresa, mentalidad, ¿cuál sería? Pues desde el inconformismo más sano posible, pero desde el inconformismo, ¿no? Yo creo que al final no escalas una empresa como ha escalado Olafly en unos cuantos años, de la forma que ha escalado y no te posicionas así, sino desde el inconformismo, ¿no? Y desde esas ganas de hacer y de ser más. Dentro de eso te diré y te meto la cuña, creo que estoy en una de las etapas más sanas laboralmente que he vivido, a pesar de estar jugando la Champions, ¿no? Por así decirlo, dentro del mundo laboral, pero dices, hostia, qué guay. Equilibrio de tipo de proyecto en el que estoy y estado en el que me encuentro, muy guay, pero obviamente yo creo que tienes que tener un poquito ese gen, ¿no? Inconformista y decir, quiero más, o esto se puede hacer un poquito mejor, o puedo lidiar con esta presión estos días cuando llega un pico o llega un problema, ¿no? Y creo que eso es lo guay, lo que para mí nos define como empresa y sobre todo lo que yo con mi equipo más cercano, con mis compis, lo que yo noto en el día a día. O sea, es muy común en un día a día ver que cualquier mensaje que se tira por ahí, cualquier cosilla, cualquier cosa que hace algún compi o alguna compi, es como, eres un friki, tío. O sea, eres un friki, te lo digo con amor, pero eres un maldito friki. Yo creía que eres un friki, pero tú eres más friki que yo, ¿no? Y eso es muy guay. A los que nos gusta todo esto, es muy bonito estar en un entorno así que al final te hace pensar, hostia, pues para adelante. La movida que yo tengo en la cabeza tiene sentido y la podemos llevar a cabo. Qué guay eso, Javi. A ver, yo lo que conozco de Olafly es desde el lado del usuario, ¿no? Sé que es una empresa que lleva un par de años, no mucho, pero también me parece o tengo la percepción de que ha crecido muy rápido, ¿no? ¿Crees que ese crecimiento ha sido por circunstancias o por oportunidad del mercado en un momento determinado? ¿Crees que hay otros factores que hayan tenido que ver con eso, como puede ser a lo mejor estrategias internas, la propia política o la filosofía de Olafly como empresa? O sea, ¿por qué crees que ha crecido tan rápido frente a otras alternativas? Yo creo que te diría así sin pensarlo demasiado, pero es una combinación de acierto y empuje. O sea, obviamente, a día de hoy todo el mundo sabe lo que es una eSIM. Estamos viendo como, no sé, un Apple ya te saca modelos que exclusivamente trabajan con eSIM cuando hace 1 año y medio, 2 años, la eSIM era algo como muy, muy extraño, ¿no? Y muy, muy concreto solo en el conocimiento de algunas personas y demás. Entonces yo creo que obviamente era un océano azul, ¿no? Que se suele decir en nuestros mundillos.
y hay una parte de acierto, de estar ahí en el momento y de detectar la oportunidad por parte de los founders. Y luego hay otra parte de empuje y de ganas desde arriba hasta abajo. Todas las personas que están dentro, pues eso es lo que te decía antes, ¿no? Ese inconformismo sano que se respira de vamos a por más, nos lo comemos y de creernos niños mayores, ¿no? En ese sentido, cuando tú haces un proyecto así, modo startupero, pues eres un poco un niño en un recreo de colegio jugando e intentando hacer cositas, pero es un poco ese punto de creértelo y decir, esto puede ir a más, ¿no? Esto puede ir a más, esto puede ir a más. Y al final yo creo que esas personas o esos proyectos que encuentran ese punto lo suficientemente motivados para ir a por más sin perder esos pies en el suelo o sin tener esa parte de autocrítica o de autoexigencia bien entendida, pues son los proyectos que al final acaban reventando, ¿no? En algún sentido, como la vida misma, o sea, como la vida misma. Tu amigo, el que es un flipado y quiere ser, no sé, influencer de viajes porque le mola viajar y se lo cree de verdad y pasa ese valle de 6 meses en la que todo el mundo dice que el tío está dando vergüenza ajena, pero él confía en sí mismo y tampoco se flipa lo suficiente cuando empiezan a funcionar las cosas como para ser un tonto, pues al final es el que revienta porque dices, hostia, no se flipó y no empezó a caer mal, porque no parece un tonto, pero confío mucho cuando sus propios colegas, a lo mejor incluso en círculos más privados, decíamos, cuidado, que está un poco flipado, ¿no? O sea que al final yo creo que, como la vida misma, es encontrar ese equilibrio. Justo. Hablabas antes bueno, de ese empuje, de esa filosofía de startup. También yo creo que para crecer rápido se hacen sacrificios. Dentro de la propia filosofía de una startup hay implícito un montón de sacrificios. A mí se me ocurren unos cuantos, pero ¿qué crees que sacrificáis por el camino? Bueno, malo o regular, para permitir ese crecimiento, ¿no? Creo que lo que sacrificamos, y es un componente de personalidad que debe estar presente, y a mí, de nuevo, seguro que comentaremos más sobre growth y tal, pero a mí es lo que me mola de este mundillo y yo lo externalizo porque es como yo lo veo. Creo que sacrificamos mucho ego. O sea, seguramente a los founders les habría gustado en algún punto llevarlo por otro lado diferente al que tuvieron que llevarlo en ese momento. Seguramente en algún momento se montó un departamento, se creó un rol que no llegó a funcionar y la persona que lo montó tal tuvo que bajarse del barco y decir, hey, esto no tira, y seguramente habrá un equipo de diseño al que la página web que teníamos hace 4 meses pues le gustaba más que la que tenemos ahora a nivel de diseño y tuvo que tragárselo y decir, bueno, pues hay que cambiar, hay que avanzar, ¿no? Y hay que seguir probando cosas. O sea que yo creo que al final en este sentido lo que más te vas tragando es un poco eso. Y de nuevo, lo que hablábamos, ¿no? Cualquier empresa de las que hoy podemos tener o cualquier producto o aplicación que podamos tener cualquiera en nuestro móvil descargada, posiblemente el 80% cuando se crearon en el primer folio eran otra movida totalmente diferente o eran otra cosa totalmente diferente a la que se ha acabado siendo, ¿no? En la que ha desembocado. Pero bueno, te has ido adaptando, has ido desenamorándote un poquito de tu idea primaria y has evolucionado un poco con el producto, con las necesidades del mercado y demás. O sea que yo diría que lo que hemos dejado por el camino es eso, que creo que es lo mejor que se puede dejar. Y a mí es lo que me mola de todo esto, ¿no? Que al final hay un ambiente de eso está bien, pero se puede mejorar. Y hoy he hecho esto y viene el de enfrente y te dice, está guay, pero ¿qué tal si le sumamos esto, esto y esto? Y se hace desde una perspectiva de, hostia, gracias por verlo, del tirón. Píllame una hora en el calendar y vamos a montarlo, ¿no? Más que desde la perspectiva de, hey, no toques mi curro. ¿Por qué? Si esto ya lo había hecho y estaba perfecto. O sea que yo creo que eso es lo que hemos dejado o han ido dejando por el camino, porque tampoco llevo yo mucho más que casi un año. Pero
seguramente sea así, porque es lo que se respira y es lo que se vive. Sí, que no es fácil lo que comentas, la visión esa de, oye, yo creo que lo he hecho de 10, pero te llega otro y te dice, oye, es un 8, podemos llegar a un 10 si trabajamos de forma conjunta. Y yo creo que ahí es donde más progresión y evolución siempre hay. Hay un poco en la perspectiva tuya también de, oye, más la parte de growth, un poco, pues bueno, como sistema, lo que comentabas antes, oye, que no es solamente experimentación, que hay otras verticales, hay otros canales. ¿Cuál es un poco tu visión del SEO dentro del growth, dentro de estrategias globales? ¿Crees que es necesario o es un canal dentro de growth o puede ser independiente? Un poco cómo lo ves desde tu punto de vista. Yo creo que sí, porque al final, si nos vamos a algo más de definición teórica, si se puede decir así de alguna forma, Grow no deja de ser aplicar el método científico a los negocios digitales para hacerlo crecer lo máximo posible, ¿no? En tiempo y en volumen. Eh, el método científico es algo que podemos aplicar a cualquier cosa, ¿no? Entonces, al final, si no somos tan puristas y nos vamos al día a día, el hecho de que tú tengas esa capacidad desde un puesto, desde un puesto, un departamento de SEO, de observar, investigar, identificar posibles mejoras, probar, de tener ese punto de testeo a lo mejor más desde algo más MVP, ¿no? No enamorarte de eso, analizar los resultados de una perspectiva crítica, iterarlos si no ha funcionado como tú esperabas, etcétera. Al final, para mí, opinión personal, y aquí habrá muchísimo debate, ya estás haciendo growth, porque ya estás pensando en probar rápido, medir y cambiar todo lo que nos sirva para volver a lanzar y volver a probar y volver a medir. Entonces estás teniendo un pensamiento iterativo de ir prueba, pruebo, cambio, pruebo, cambio, pruebo, cambio, y ahí ya estás haciendo growth. Que si lo comparamos con el CRO, hostia, pues es que el CRO tiene unos plazos muy determinados, ¿no? Es como lanzo el test, estas 2, 3 semanas, 4, X, ¿no? Dependiendo de muchos detalles técnicos, ¿no? Pero lo pongo X tiempo y recabo resultados y tal. Sí, bueno, cada cosa tiene un poco su punto, ¿no? Y no vas a... Creo que no tiraría a la basura, por así decirlo, el punto del SEO, porque requiera quizás de más tiempo para ir viendo resultados, requiera de más tiempo para ir viendo cosillas. No, simplemente hay que darle su enfoque y esperar un poco de eso, ¿no? Es decir, puedes, ¿cómo te diría? Puedes hacer un pequeño cambio en tu día a día, cenar menos y ver rápidamente en 2 días que si cenas más ligero descansas mejor. Pero si estás en un proceso de pérdida de peso, por ejemplo, pues te tienes que esperar unos meses. Y eso no significa que no sea igual de beneficioso para tu salud, si ponemos el paralelismo de salud, crecimiento de negocio, ¿no? Sino que, bueno, hay cosas que requieren de más tiempo y cosas que no, pero si eso lo enfocas igualmente en chequear mensual, bimensual, trimestralmente cómo va esa pérdida de peso, si a nivel de analíticas estás bien, si hay que subir un poquito más de esto, del otro, porque el descanso, porque esto, porque lo otro. Oye, pues fantástico, estás aplicando el mismo enfoque, ¿no? Y estás intentando iterarlo y cambiarlo lo más rápido posible y no te estás enamorando ni enganchando de nada de forma indefinida. Yo creo que ahí está el punto. Mientras que tengamos eso. Sí, incluso un poco, vamos, desde tu punto de vista, incluso en entornos más de startup, entornos que tienen que ser mucho más ágiles, es necesario esa parte, esa pata, digamos, del SEO, a pesar de que oye, se puede tildar un poco de demasiado conservador, pues porque oye, lleva mucho más tiempo que otra serie digamos, de métodos el tener resultados. Es decir, ¿crees que sí que es necesario, no? Obviamente desde el principio. Yo sí diría que es necesario y además te añadiría una cosa que salimos un poco de la pregunta, pero no, y es una cosa en lo que yo te pueda optimizar en el día a día, pero por ejemplo hay otra parte para mí que no la hace esta mentalidad de acierto, prueba, error, cambio, itero súper rápido, que es construir marca, por ejemplo, ¿no? Y ir dejando una huella digital al respecto de tu marca, de tu empresa, de tu compañía. Hay un punto súper importante para mí, desde mi entendimiento o mi escaso entendimiento del mundo del SEO, ¿no? Pero también hay un punto de responder preguntas del usuario
¿no? Y facilitar intenciones de búsqueda. O sea, hay un punto ahí súper importante que no todo es optimizar esto para que más usuarios rellenen el formulario o darle una vuelta a esto porque con esto gano 3 euros más. No, también hay un punto ahí de qué presencia quieres tener tú en un mundo, en este caso el digital, ¿no? Y creo que ahí tiene mucho sentido si nos metemos en otros campos, de los cuales no piloto en absoluto y lo voy a mencionar, pero no pienso entrar, pero si nos metemos en todo el tema de motores de búsqueda, de IA y de tal, pues 3/4 de lo mismo. Imagino que ahí ahora mismo habrá un debate apasionante en el mundo del SEO de cómo todos estos motores de búsqueda están interaccionando con toda la información que encuentran en Internet para dar soluciones. Ostras, eso no lo podemos hacer de otra forma que no sea el SEO. Y si yo busco cualquier cosa, pues la estoy buscando al final en motores de búsqueda de inteligencia artificial la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, ostras, yo creo que es súper importante. Mucho más de lo que yo piense, porque mis conocimientos son limitados en esa área, pero seguro que mucho más importante de lo que yo soy capaz de llegar a ver. Sí, que un poco ahí el sentido justo, lo que comentabas ahora, tema de IA y demás, que igual muchas veces, es decir, eso ya hay obviamente diferentes visiones, se asocia el SEO está muy cerca de lo que es marketing, de lo que comentábamos de, oye, de marca, de generar tráfico, pero que igual también tiene que estar cerca de lo que es la parte de producto, de lo que comentas, oye, si detectamos que en las IAs o detectamos que se está empezando a solicitar, yo qué sé, servicio de SIM en tal país y no tenemos ese servicio, pues joder, igual a través del SEO puedes detectar esas necesidades a nivel producto o que el cliente te lo está pidiendo, lo que comentas, que oye, estamos resolviendo preguntas de los usuarios respecto a esto, ¿por qué no lanzamos este producto? ¿Por qué no lanzamos esta nueva funcionalidad? Entonces yo creo que hay también esa parte de no solo marketing, sino también producto, debería estar unida. 100%. O sea, 100%, estoy totalmente de acuerdo. Cualquier área, de hecho, ¿no? O sea, para mí, hacer todo esto sin tener en cuenta, yo qué sé, a financiero y tener en cuenta una visión de alguien que entienda bien de márgenes y sepa lo que estás haciendo y tal, pues vale, pues sí, pues tú 7,99 convierte mejor que tus 8. Pero a lo mejor tú no tienes una visibilidad de que ese céntimo te está cambiando las reglas del juego en algún sentido. No lo sé, a lo mejor sería más interesante jugarlo de otra forma. Vete tú a saber. O sea, que al final yo creo que estamos eso, de nuevo, ¿no? En un entorno tan cambiante, tan rápido y demás, que tener como todas estas cosas interconectadas es base, ¿no? Y de hecho yo te diría que uno de los mayores retos que he ido viendo por todos los sitios que he pasado es como esa lucha eterna por romper los hilos y acabar con los hilos y acabar con los canales en el que se tratan cosas y tal. O sea, toda esa parte de construir en público, de utilizar canales públicos, de no generar microconversaciones. Si es que al final tiene todo el sentido. Es que aunque tú estés en SEO y yo en otra cosa, si estamos en el mismo proyecto, yo no voy a cambiar nada de lo que tú hagas, pero tu información me es valiosa al 100% de aquí a un mes para algo, seguro. Yo creo que aquí, o sea, toda la parte del SEO, o sea, esto es un campo que como todos, ¿no? Que va evolucionando y hay cambios, algunos más radicales que otros, pero yo creo que en los últimos años hemos tenido nosotros como que mucho cambio de paradigma. Y antes sí que es verdad que había gente que hacía SEO, que era como que muy purista, ¿no? Que se enfocaba en visibilidad, en impresiones, en clic, en tráfico orgánico. Pero eso cada vez se va pivotando a estar cada vez más alineado a lo que es negocio. Al final, o sea, el SEO es una disciplina que parte mucho de investigar cosas. Entonces, es lo que comentaba Álvaro antes. O sea, puedes identificar oportunidades, o sea, identificas y defines qué es lo que busca tu usuario potencial para luego tú adaptar tu solución, o al menos, o sea, no tu solución, pero como describes tu solución de cara al usuario final, adaptarla a lo que ese usuario está buscando. O sea, es el proceso a la inversa, ¿no? No voy a describir mi solución, voy a ver primero qué es lo que está buscando el usuario potencial y voy a adaptar cómo vendo mi solución
para que conteste lo más acertado posible a lo que esa gente está buscando. Entonces, al final yo creo que es un campo que cada vez se acerca más a, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que se acerca más a negocio, a producto, a todo. Sin dejar de ser un canal más de adquisición. Pero bueno, esa es la visión que tengo yo de los últimos 2-3 años. Pero no sé si vosotros internamente en Holafly lo trabajáis así o a lo mejor el departamento SEO es un departamento transversal que va de, mira, esto tener en cuenta tal. No sé cómo lo enfocáis internamente, pero no sé, cuéntanos un poquito. O sea, yo creo que al final lo ideal es que todas las partes implicadas estén al tanto de las decisiones que se van a tomar, ¿no? Como respuesta a tu pregunta y al debate ese que proponías del que es más purista, menos purista, es como, yo creo que ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Que pones al usuario en el centro y todos danzamos alrededor del usuario, de sus necesidades, porque como nosotros hay 75 más, casi todos los mercados están saturados y al final pues el que entienda un poquito mejor, el que tenga una escucha más activa, el que tenga un poco más de empatía con el usuario, pues va a ganar, ¿no? Entonces, ahí para mí un punto de todo, o sea, por así decirlo, todo tiene que pasar por todos los departamentos y entenderme esto no desde una perspectiva del día a día de cada cosa se empaqueta y se va pasando la bola por todos los departamentos hasta que se le da visibilidad. No, pero sí que hay un punto de, oye, darle la importancia a todos los departamentos y plantearte cuando vas a lanzar algo, oye, sí, esto es susceptible que lo revise SEO, si esto es susceptible que lo revise Paid, si esto es susceptible que lo revise financiero y contar con todos los agentes que pueden estar involucrados en algo así, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental y el cambio este de paradigma que comentas, ¿no? Con el tema de los que son más puristas y van a determinadas métricas y ahora quizás se acerca más a negocio y demás, yo creo que se responde un poco por eso, ¿no? O sea, yo aquí también metería una cuña un poco de opinión personal, no solo con el SEO, sino en general. Creo que hay un punto de poner al usuario en el centro, si lo vemos desde la perspectiva empresarial, cómo evoluciona el mundo empresarial y esa sobresaturación de mercado. Y para mí luego hay otro punto que es, o yo lo veo así, cada vez que hay algo que explota, se pone en tendencia. El SEO tuvo su momento hace 2-3 años, luego growth y experimentación también lo ha vivido, no sé si está pegando ahí como sus últimos coletazos. También llega un poco el efecto, con perdón de la expresión, de ver quién la tiene más grande, ¿no? Y entonces ahí nos vamos a las métricas. Y ahí nos vamos a, no es que yo conseguí este CTR, no es que yo he lanzado este número de experimentos y he conseguido este resultado y este impacto, tal, y al final no es más que estás haciendo un curro. Lo importante en mi caso es la persona que está en Indonesia pegándose las vacaciones de su vida, que ha estado ahorrando 2 años para pegarse ese viaje y no quiere tener problemas. Y quiere contárselo a su familia por las noches y quiere teletrabajar porque era su sueño y punto. Lo que decidas, la decisión que tomes, lo que tal, no, o yo lo vivo así, ni va enfocado a una métrica en concreto, ni incluso si lo hablamos desde una perspectiva interna, no va enfocado a los objetivos que yo tengo marcados con mis responsables, mis OKR, mi tal. Esto es como todo, ¿no? Si responde, sobre tu duda se responde con esto le va a dar más tranquilidad al usuario que está en Indonesia teletrabajando y ha confiado en Holafly para ser su proveedor de conexión, pues para adelante. O sea, listo, eso es lo importante. Luego también por cerrar un poco esta parte del SEO, también hay muchas veces que está la perspectiva como que es publicar 3 contenidos en el blog y ya está, y claro, entonces está la pregunta de cómo vas a convertir con eso. Pero luego también hay mucha parte de demanda, que es lo que comentabais, oye, ver cuál es la tendencia de búsqueda de un producto, ver cuál es la tendencia que hay ahora según X componentes de un producto, según lo que lo puedas fabricar a nivel alimentos. Yo qué sé, yo por ejemplo trabajo con e-commerce de alimentación, de bebidas, y también decidimos un poco qué productos se van a crear, porque es las tendencias que está viendo ahora mismo. Entonces creo que ahí es donde realmente la parte más de negocio del SEO, que luego hay que potenciarlo también con el resto de canales, por supuesto.
Tú aquí, Totalmente. Javi, ¿crees que un SEO podría convertirse en un buen growth manager? ¿O tendría que cambiar mucho la mentalidad que tiene ahora mismo el mundillo del SEO, por decirlo así? No sé por qué no. O sea, no vengo yo de un lugar especial para haber llegado a ser growth manager, ¿sabes? Como, ¿por qué no? Porque no sé, o sea, porque también entiendo que lo está haciendo como de una perspectiva, ¿no? Vertical de el SEO llegando a growth manager, y para mí es más el fontanero que se hace carpintero, ¿sabes? O sea, sin más. Y ya está. O sea, te gusta verlo ahora más desde una perspectiva, a lo mejor un poco más con ese perfil que solemos decir T-shape, ¿no? De sé un poco de todo, pero tengo un conocimiento vertical súper profundo en un área. Pues si lo respondemos así, pues claro que sí. Pues serás un growth manager con una vinculación mucho más cercana al SEO y que tendrás un aporte mucho más grande en SEO. Igual que yo, pues soy un growth manager por mi trayectoria, con un conocimiento más profundo en experimentación y de SEO, pues sé lo justo e intento buscar al que sea el mejor o la mejor de mi empresa en ese área cuando tengo una necesidad, levanto la mano y digo, échame el cable porque aquí tú sabes más que yo. Chimpum. Mm, O sea, yo creo que al final el perfil del growth manager, como yo lo entiendo, es lo que te digo, no tiene que venir de un rol concreto, sino que tiene que tener ese aperturismo mental y esa mentalidad, ese mindset de todo puede funcionar, todo puede fallar, vamos a probar cosas y tener por lo menos ese punto de visión estratégica de priorizar, de desenamorarse de sus ideas y ver qué es lo que tiene más sentido en cada momento para el negocio y demás. Pero claro que sí, ¿por qué no? O sea, ya te digo, si es que yo lo veo eh, una profesión más y un rol más dentro de tal, pero sí, muchas veces como que se idealiza o se le pone unos aires que estamos igual. O sea que, por supuesto que sí. genial. Y sobre ahora has comentado también eso, pues organizarte un poco también con otros departamentos. ¿Cómo se organiza Growth con la parte de producto, marketing, data? ¿Quién tiene más poder de decisión? ¿Cómo tomáis cada una de las decisiones? Pues yo creo que al final todo es un poco conjunto. Si me preguntas mi opinión, yo creo que todo esto sin data no tiene sentido. Eso no significa que data mande más, pero a día de hoy, sin los datos, poca cosa hacemos. O sea que yo te diría que si tuviésemos que montar un departamento desde cero, aseguraría tener un buen perfil de data y una data coherente que se esté recogiendo bien y que tenga sentido. Y a partir de ahí iría montando lo demás. ¿Cómo nos organizamos? Pues obviamente ahí hay una cadena, ¿no? Estándar de recoger datos de tal, de las necesidades que van saliendo del día a día, de los que vamos estando un poco más en esa parte de probar y cacharrear con cosas, pues de trasladársela a producto y ver con producto, pues cómo funciona cualquier tech. Pero de nuevo es lo que hablábamos antes con el perfil de SEO. Yo creo que lo guay luego es estar rodeado de ese tipo de personas que tengan ese punto de inconformismo de yo te lo traslado, pero bueno, tú eres de otro departamento y te llega por ahí y tienes la libertad o las ganas de aportar y decir, pues esto puede ser mejorable o esto va para adelante o mira, esto no. Vamos a sentarnos 15 minutos y revisamos esto porque yo no le veo mucho sentido o necesito más contexto para verle sentido. Pero, pero es más eso. O sea, si es que al final es tan sencillo como trabajar de la mano, ¿no? Pues, y ir dándole solución a las cosas. Qué guay. Qué guay. Javi, en tu día a día, ¿cómo hacéis para establecer prioridades, poner el foco? O sea, ¿a qué me refiero? Que a lo mejor, no sé si vais por sprint, por trimestres o por no sé qué, pero evidentemente, estando en una empresa como en Olafly, imagino que tengáis muchísimos fuegos que apagar. Luego también tendréis muchísimas oportunidades que abordar, muchísimas mejoras que hacer, muchísimas cosas que lanzar. O sea, ¿cómo? Y tenéis también equipos finitos. O sea, tenéis X personas en el equipo de Growth, tenéis X personas. O sea, no podéis abordarlo todo a la vez. O sea, ¿cómo funciona el proceso de decidir en qué os enfocáis
¿Y cómo mantenéis el foco? ¿Eso cómo lo hacéis? ¿Lo decidís vosotros? ¿Hay un estudio previo? O sea, ¿cuál es el proceso detrás de esto y cómo os mantenéis enfocados en cosas factibles y prioridades? ¿Cómo podemos, Jorge? ¿Cómo Pues ya, podemos? pues ya está. No, no. Oye, y ya estaría. No, no, no. A ver, la respuesta bonita, fácil y amplia sería decirte priorizando al usuario, ¿no? Y asegurando que, de nuevo, ese ejemplo que hemos puesto de esa persona que esté en Indonesia, pues tenga su conexión maravillosamente buena, esté feliz y estar conectado con su familia, con sus seres queridos, con sus redes sociales, con lo que sea, pues no sea un problema. Respuesta concreta, tema técnico de sprint, tal, pues, de nuevo, como cualquier tech, ¿no? O sea, al final es que eso es fundamental y si no te vuelves loco, tener un poco de organización, tener un poco de criterio. Y a partir de ahí, pues yo creo que hay un poco de las dos, ¿no? Hay decisiones más estratégicas de gran calado, de medio largo plazo, que vienen desde arriba y obviamente pues están más que fundamentadas y tienen todo el sentido de personas que tienen primero un recorrido en la empresa y por otro lado un recorrido ellas mismas, ¿no? Como para saber hacia dónde debemos de ir pivotando. Y por otro lado, pues desde abajo hacia arriba, pues estamos un poco más en el barro. Vamos haciendo cositas y vamos escalando las que vemos que pueden tener un mayor impacto para el negocio y a partir de ahí, pues lo que tú dices, las capacidades son finitas. Pues ahí un poco se mezcla lo que cada uno empuje y el argumentario que cada uno tenga para poder empujarlo lo máximo posible. Y luego lo fácil que sea llevarlas a cabo. Yo puedo confiar mucho en algo, pero si eso nos va a bloquear 3 meses, pues bueno, lo iremos viendo, ¿no? Y siempre se priorizarán cositas un poco más dramáticas de emergencia. Y yo creo que esto pasa en todos lados. O sea, nunca vas a encontrar un contexto perfecto en el que haya las manos suficientes para actuar sobre las decisiones de gran calado estratégicas que tú quieres que pasen y que al final son las que te hacen, yo creo que estar orgulloso de tu producto, de tu compañía, de decir, ostras, mira cómo estamos cambiando las cosas y el juego. Y a la vez haya espacio para las pequeñeces del día a día y tal. Bueno, pues te conformas desde el inconformismo, ¿no? Y de nuevo, pues bueno, a lo mejor hay una pantallita a ti que te está quebrando la mente, hay un copy que no está muy lindo o hay una campañita que se podría haber tirado mejor, seguro, siempre todo es mejorable, pero también hay que racionalizar un poco y decir, mira estas otras cosas, ¿no? Mira el medio largo plazo, hacia dónde queremos ir, hacia dónde estamos yendo y prioricemos un poquito en ese sentido. Pero los recursos siempre son finitos y siempre son más finitos de lo que te gustaría. Aún así, es lo que te digo. Por lo menos bajo mi experiencia llegas y dices, wow, qué de cosas, qué de gente buena haciendo cosas tochísimas. Entonces, todo se vuelve mucho más sencillo, pero siempre quieres hacer más y siempre hay mini fueguitos y mini cositas que te gustaría solventar y que te gustaría pagar y que te gustaría atacar. Dicho todo esto, como podemos, o sea, me quitas Trello y me entra una depresión de meses, ¿sabes? Porque estaría perdido Ya, totalmente. eso te quería preguntar. Decías antes las pequeñeces del día a día, o sea, rituales que tienes tú y tu equipo para organizaros, ejecutar, estar al día dentro de lo que cabe y dentro de lo que se pueda. ¿Hacéis reuniones semanales? ¿Usáis Trello? O sea, ¿cómo os organizáis? Pues, tío, tenemos reuniones semanales, tenemos reuniones también más informales, que yo creo que también hay un puntito chulo ahí de no solo tocar temas, vamos a decir, más ejecutivos de estoy con esta tarea, estoy con la otra, necesito tal, sino más un poco de que haya ese punto de sentimiento de pertenencia, de sentimiento de, oye, tengo otro compi que me puede ayudar y al final estamos tocando también temas laborales, pero más desde una perspectiva de, oye, mira cómo va esto, o esto está bloqueado y ya no sé qué hacer, ¿no? Y tener un poquito ahí de apoyo moral y no solo técnico. Y luego, tema de tarjetas, priorización de tarjetas y demás, como cualquier tecnológica. Yo, por mi lado, no sé decirte cómo se organizan mis compis. Yo hace tiempo que
tengo un megamix de Trello y cuadernito. O sea, el mítico cuadernito de cuadrícula que tienes al lado del ordenador. Ahí voy apuntando cosas. Cuando tengo huequitos o al final del día intento pasarme todo a Trello. Y luego yo personalmente pues me voy organizando en Trello. Tengo ahí mi sistema de etiquetas, de colores, voy arrastrando cosas para arriba y para abajo y con eso un poquito me organizo. En un escenario ideal, pues intento todas las mañanas empezar organizándome, te diría, ¿no? Pues ya me tomo mi café, reviso Trello, marco las tareas. El escenario real es que al final hay gente de un montón de países y cuando tú te levantas tienes 600 mensajes de cada uno a su uso horario con sus cosas. Entonces, pues bueno, arrancamos machete en boca e intentamos ir de la forma más organizada posible, pero obviamente, aun con Trello, aun con todo, hay un montón de días que ya desconectas, te vas, yo qué sé, hace deporte y haciendo deporte y dices, no, se me ha olvidado esto. No, tal. Pero bueno, ya está. Vas intentando ahí salvar. Con los gestores de proyectos, o sea, Sergi y yo usamos Asana en agencia y yo creo que el día a día consiste en mover tareas para mañana. O sea, en plan... Sí, hay un ejercicio muy sano de esto para mañana tampoco está mal, ¿no? O sea, esto mañana también estaría bien hacerlo. O para la semana siguiente. Yo tengo en plan las tareas que tengo que hacer hoy y ya yo sé desde que las miro, desde que abro Asana, desde que las miro, ya yo sé que ni de coña las voy a hacer todas. Entonces, bueno, es ver cuáles son las que son críticas de hoy y el resto, pues... Mira, hablabas antes de otro día. lo de las pequeñeces, ¿no? Y como los fueguitos y lo de tal. O sea, yo creo que lo que tú te planteas a las 8 de la mañana con el café, si al final del día has conseguido un 30% de eso, nice, nice, diazo. O sea, diazo súper productivo, porque de camino habrás resuelto 33.000 cosas, habrán saltado 2 reuniones que no estaban previstas y hay otra reunión de media hora que se te ha ido a 1 hora y cuarto porque estabas intentando solventar algo y te has puesto ahí. Y hay otros días que porque simplemente no te daba el coco, ¿sabes? Y has necesitado decir, no voy a comer en media hora, o sea, voy a comer 1 hora y media y me voy a ver un capítulo porque no puedo más con mi vida y necesito desconectar. Pues estamos. O sea, yo creo que vas intentando solventar lo máximo posible. Yo lo que sí, no he sido capaz de soltar la libretita. O sea, a tope con los gestores de tareas, lo utilizo, pero a mí hay un punto libretero que a mí me aporta algo. El escribir rápido, el dibujar, el tirar 4 flechas, el tal, me sigue siendo mucho más productivo y rápido que irme de tal. Lo que pasa es que sí que es verdad que eso luego pues, se pierde en el tiempo. Entonces, pues intento, como te digo, ir pasando cuando estoy en modo multitasking en una reu o lo que sea, que tampoco voy a cambiar yo el rumbo de esa reu, pues intento ahí aprovechar para ir pasando algunas notitas, algunas cosas. Pero todo lo que paso, dentro de 2 semanas, me alegro de haberlo pasado. Porque cuando lo miro en la libretita es como, ¿esto qué era? ¿Qué quería decir el Javi del pasado con mirar página SEO 24? ¿Sabes? Esto parecía súper nítido aquel martes, pero hoy ya no tengo ni idea de lo que era esto. Que también está guay, ¿no? Ese punto de, bueno, esto es como lo de las llamadas, ¿no? Que mucha gente que lo toma así de, si es importante volver a llamar, ¿no? Pues esto igual, si es importante, me van a escribir de aquí a unas horas y me van a decir, ¿dónde está esto? Y es como, ay, mierda. Eso era lo que yo no conseguía descifrar de la libretita. Eso se lo he visto a alguno que dice, nada, ya cuando vuelvo de vacaciones, aunque tenga 200 mails, selecciono todos, les doy a todos como marcados, como leídos, y si era algo importante ya me volverán a escribir. Lo cual me parece increíblemente envidiable, pero no puedo. O sea, eso sí, algo te queda por ahí. Eso es un toque que tengo. O sea, el tema de la bandeja de entrada del email, ¡buah! Tengo una dictadura de máximo 20. Eso hay que limpiarlo todos los días. O sea, eso sí que no me voy sin hacerlo, pero me da ansiedad ver cuando tengo 33.000 y a mí me pasa justo lo contrario. O sea, vivo con el miedo de que alguno sea súper importante y no lo esté leyendo. ¿Sabes? Como no puedo en la vida.
Es complicado. Nada, y aparte de la libretilla igual. Yo ahora igual lo que hago es, aunque apunte cosas en la libreta, le echo una foto, se lo pasas a ChatGPT, que te lo pase a texto y luego ya vas un poco filtrando. Y no lo saca mal. Es decir, hay veces que no te entiende la letra, pero por lo general te lo transcribe bien. Esa es muy buena, tío. Esa es muy buena. Sí. A mí un compi me dijo hace tiempo de estas cosas que dices tú, pues estaba ahí, pero no lo vi. Dice, tío, yo hay veces que no me da la vida. Y lo que hago es que empiezo a hablar con ChatGPT, le mando un audio ahí de, yo qué sé, de 7 minutos, le he contado no sé cuántas movidas, digo, entonces voy buceando por Excel y voy dándole un dato, otro, le voy contando no sé cuánto, ahora paro, reflexiono, tal, no sé cuánto, y dice, ¡buah! No sabe lo productivo que es eso, macho. Te devuelve unas cosas de maravilla que si me hubiese tenido que poner a escribirle, a mandarle, tal, dice, yo me pongo ahí a hablar, dice, hay veces que no me entiende, pero hay veces que sí, dice, y un audio de 4 minutos es súper fácil de hacer, digo, pues total, total, Sí, y alguna vez que otra lo he hecho y funciona. facilita la vida. Hay un poco también en tu día a día, un poco, oye, también vienes de agencia, de diferentes entornos. ¿Qué crees que, oye, qué es lo que más ha cambiado respecto a in-house, respecto a agencia, respecto a un poco diferentes formatos, por así decirlo? Y un poco cómo gestionas esa presión diaria por tu parte de, oye, hay que sacar esto, hay que tener resultados, un poco como, y cómo ha cambiado esa presión quizás desde la parte cliente a la parte agencia, con esas dos perspectivas que puedes tener. Pues yo te diría, o sea, yo soy un fiel defensor, aparte de currar en Olafly, doy clases y con los chavales siempre los hablo porque está muy demonizada la parte de consultora, ¿no? Y de agencia y de tal. Yo soy fiel defensor de pasar por ahí. O sea, creo que es una mili tecnológica meterte en una agencia, en una consultora y bucear en el barro unos añitos, lo que aprendes y el crecimiento exponencial que tienes en 2, 3 años en un entorno así, no lo vas a conseguir, yo creo que en clientes en la vida, porque estás muy centrado en un solo producto, en un solo entorno, y al final son entornos muy cambiantes. Hay clientes que son muy sencillos de llevar, todos estamos o hemos estado, todos los que estamos aquí en agencia, entonces como clientes que son sencillos, hay clientes que son súper duros y de repente llega alguien que te pone contra las cuerdas todas las semanas, es como, bueno, pues al final te hace mejorar de de alguna forma. Yo creo que ahora hay una presión bonita, te diré, sin romantizar el curro y sin romantizar la presión en absoluto, pero hay una presión bonita de que es algo de lo que tú te sientes parte y lo sientes muy tuyo y es parte de tu día a día, ¿no? Y sientes que estás construyendo algo chulo. Entonces ese sentimiento de pertenencia también te da ese punto bonito, romántico de la presión de, guau, pero venga, vamos con todo, que es que estamos haciendo algo precioso, ¿no? Y en consultora yo creo que es mucho más difícil tener ese sentimiento de pertenencia, lo puedes tener con la consultora como tal, pero creo que al final tu día a día no transcurre en la consultora. Y me explico con esto, tu día a día transcurre en 3 o 4 empresas a la vez, dependiendo del número de clientes que tú tengas, pero no transcurre en la consultora como tal. O sea, entonces, claro, al final eres un poquito del cliente A, un poquito del cliente B, un poquito del cliente C, pero no tienes ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Entonces yo ahora que, si nos vamos al ejemplo más absurdo de un experimento, pero cuando haces un experimento es como, antes estaba guay, ahora es como, ¡buah! Menos mal. Hemos desbloqueado esto nos va a traer una facturación, conseguimos objetivos, etcétera, etcétera. Y yo creo que al final de la consultora, por mucho que tú te quieras involucrar al máximo y ser súper profesional, no deja de ser un cliente con el que tú te reúnes semanal, bisemanalmente, al que le tienes que justificar unos entregables, un delivery y hasta ahí. Pero cuesta mucho sentirte parte de eso y aquí aprovecho y rompo una lanza a favor de las consultorías y los consultores, porque también, y ahora desde el lado del cliente intento no hacerlo o hacerlo lo menos posible, porque es muy fácil que te lleve la mala vida, como en todo, los vicios y las cosas malas, pero creo que también hay un trato muy de estás para servirme, ¿no? O sea, de yo te pago, estás para servirme y sé que es un punto crítico, pero es como, tío, no, estoy para currar contigo, para intentar ayudarte, para intentar hacerlo y no quiere decir con esto que yo siempre me haya encontrado hecho y que yo, o sea, tiene proyectos súper bonitos, súper chulos y de hecho te diría que el 99% ha sido así, pero sí que lo ves, ¿no? Y yo creo que eso también ayuda a ese punto. O sea, te estás haciendo flaco favor. Yo tengo ahora mismo proveedores externos de diferentes tipos y yo
intento que estén enchufadísimos con nosotros, que se sientan todo lo parte que pueda y que si tienen un mal día, vivenciarlo con ellos como si fuese mi compi de la mesa de al lado, ¿no? Y intentar estar ahí, porque al final, y siendo egoístas y siendo transparentes y sinceros, me vas a dar mejores entregables si trabajamos desde ahí, ¿no? Y no trabajamos desde esa imposición o desde ese yo tengo la sartén por el mango porque yo te pago. Creo que es mucho más guay, más sanote hacerlo desde ahí. Entonces ahora la presión es diferente, porque no tienes que yo no siento que tenga que justificar mi trabajo. Yo tengo una presión por ese inconformismo sano de hacer que todo vaya lo mejor posible y de que entre todos hagamos que Olafly sea lo más grande posible. Pero no desde ese punto de me estás pagando y tengo que justificarlo y siempre está ahí un poquito la amenaza de que si no, no pago o yo estoy pagando mucho más o que, no sé. Yo es que en mi etapa de consultor, por ejemplo, todo este tema de subidas de fee de repente y cosas de esas, pues lo vivía con una presión, macho, es que no quiero. O sea, es guay para nosotros y es positivo porque si suben el fee es como que están contentos con el trabajo, pero a mí me metía una mochila en la espalda de, pues que ahora están pagando más, entonces esperan más, no sé. Creo que es una presión muy diferente. Ya, sí, es complicado. Luego, Javi, o sea, cuando estás en un entorno como el de Olafly, que es de alto crecimiento, de exigencia, a la hora de tomar decisiones o de proponer soluciones o mejoras, ¿cómo equilibras tú intuición y datos? ¿Y en qué punto te funciona mejor la intuición? ¿En qué punto estás a lo mejor teniendo un sesgo que el dato un poco te desmiente? O sea, ¿cómo haces o cómo funciona? Porque yo sé que al final el sesgo personal del conocimiento que uno tiene, de acuerdo a su vivencia o lo que sea, es un elemento que puede ser negativo o positivo, depende. O sea, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo equilibráis datos frente a intuición a la hora de tomar decisiones? Buah. Yo creo que por la estructura que tenemos, por cómo venimos trabajando y demás, dato manda. Y el dato al final es... Porque al final estamos hablando de que cuando ya las empresas tienen un determinado tamaño y un determinado volumen, una cagadita puede representar mucho, ¿no? Entonces al final el dato tiene que mandar y tomar decisiones basadas en datos y demás, pues es fundamental. Con todo, creo que hay el espacio suficiente para que exista esa intuición bien entendida. Tener la intuición de algo no significa implementarlo y ya, pero sí a lo mejor significa tener esa confianza, ese espacio de decir, oye, mira, no tengo todo el argumentario posible, pero déjame probar esto, ¿no? Vamos a cacharrear con esto porque creo que esto puede ir por aquí tal y cual y tener esa confianza, en mi caso, pues del líder de mi equipo, para decir, tío, si tú lo ves, para adelante. O sea, vamos a intentar hacerlo con cabeza, lo más MVP posible y medimos y demás, pero sí, para adelante, ¿no? Tira con todo. Eso te diría dentro de la Fly. Si volvemos un poco a esa etapa de consultoría, en la que al final estás un poco sobre el mismo modelo de negocio una y otra vez, yo sí que es verdad que de últimas, cuando estaba en esta etapa, sí que le daba un poquito más de peso a la intuición en algunas situaciones. Primero, porque hay muchos contextos en los que tú no tienes la data que te gustaría tener, no, a nivel tecnológico, a nivel de recogida de información, pues la empresa no está en el punto que te gustaría. Y segundo, porque estás trillando cosas una y otra vez lo mismo y es como, obviamente cada cliente es un mundo, cada empresa es un mundo, pero hay 4 o 5 básicos que, pues en mi caso, que es que esto ya lo he experimentado 62 veces, de verdad. O sea, que es que no te estoy diciendo que eso te vaya a cambiar el negocio, pero que es que va a salir positivo, sí o sí. Lo hace una vez más. Entonces, hay un punto también ahí de intuición de... Y ahí, por ejemplo, yo normalmente siempre que he estado en consultora, hemos trabajado con modelos de priorización tipo ICE y demás, que no sé si habéis trabajado alguna vez con ellos, pero la columnita de confianza, hay muchas veces que se dopa esa columna, ¿no? Pero eso responde un poco a esa intuición de
Pues mira, pues no tengo yo 75.000 test hechos en el menú como para saber que cada vez que tocamos el menú esto cambia la vida, pero es que obviamente, no sé, tienes un mar de categorías y ninguna destaca sobre otra, y hay 2 categorías que te representan el 60% de tu facturación. Pues seguramente ponerte arribita del todo en mobile, esas 2 categorías destacadas con otro colorcito, una imagencita o un tal, pues va a funcionar. O sea, es que no te digo 100%, pero la intuición me dice, los voy a probar, no te lo voy a implementar y vamos a recoger datos, pero es que se está viendo venir que sí, porque ya esto lo hemos hecho anteriormente varias veces y se ve que sí, ¿no? O sea que yo creo que ese es un poquito el equilibrio. Pasando un poco, Javier, a la parte más así de experimentación, ¿a ti realmente cuando preguntas a una empresa o en tu experiencia también más en consultoría, experimentáis, te dicen que sí? ¿Realmente lo hacen de verdad o la gente no sabe lo que conlleva la parte de experimentación? Claro, yo ahí sí estoy sesgado, porque es que yo me he pegado muchos años en Product Hacker, que es como el padre de la experimentación, por lo menos en España, o al menos a nivel de exposición de marca y de normalizar el término y demás, ¿no? Ha sido uno de las consultoras, agencias pioneras en eso, ¿no? Entonces, por lo menos como de nuevo, darle visibilidad y hacerlo mucho más cercano a la gente. Entonces, yo todos los proyectos que he trabajado ahí sí los he trabajado desde la perspectiva más purista de experimentación, y todo el recorrido que he tenido sí ha sido un poco así. Lo que sí he visto, o sí te puedo decir al respecto, es que hay empresas que son más puristas con eso y hay empresas que se lo toman un poco a la ligera. Y hay muchos decision maker que les cuesta bajarse del burro y aceptar que los datos están diciendo otra cosa y dejar de dar vueltas sobre lo mismo, ¿no? Y entender la experimentación. Que se haga experimentación como tal, yo, por mi contexto, siempre me he encontrado que se estaba haciendo experimentación como tal porque nos contrataban para hacer experimentación como tal, purista y al detalle y aplicando estadísticas, etcétera, ¿no? Pero que la gente esté preparada para aceptar la experimentación como tal, pues a lo mejor algunas veces no. No están de todo preparada para aceptar que unos datos rebatan lo que ellos pensaban o ellas pensaban que era lo ideal, o también no están preparados para abrirse al cambio. O sea, yo creo que la experimentación te lleva a 2 cosas. Una, a que te puedo quitar la razón en un momento y el dato te va a quitar la razón y te tienes que bajar del burro, y tienes la humildad suficiente para bajarte del burro y darle una vuelta a esa idea. Y otra, que hay que tener un poquito de aperturismo mental y en términos empresariales no puede oler a humedad tu departamento y tienes que estar abierto a probar con cosas y a poner a veces pasta o tiempo en cosas que para ti pues no tendrían sentido, pero ¿qué tal si lo probamos? Porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa, ¿no? Entonces ahí, conforme va avanzando, se va normalizando, pero sí que es verdad que al principio sí he vivido muchos proyectos de te está costando, amigo, te está costando y que tú sabes a nivel desafío de hasta que no te traiga 4 o 5 resultados chulos, guay, y no hablo de resultados positivos, sino chulos, guay, de tengo ya un puntito de confianza contigo, me has tenido que comprar esta idea y me ha costado un mes vendértela, lo hemos hecho, ha salido bien y no tenga yo ese espacio para decirte guiño, guiño, llevaba razón, ¿no? No se va generando un poco ese clima de, venga, vas confiando y te lo vas ganando, pero yo creo que es normal, ¿no? Como al final cualquier cosa nueva que llega a nuestras vidas, pues tenemos ese puntito de, ¿qué pasa con esto? Zona de confort, no me la toque, pero creo que es una cosa guay, que es muy fácil luego que entre sola, porque no es humo, no estás vendiendo una cosa y en tu día a día, como hablábamos antes en consultoría o internamente, tú no estás diciendo, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Tú siempre estás acompañando todo de un reporte de datos estadísticos, con una confianza estadística, con un volumen de datos determinado. Entonces, al final, son cosas muy poco debatibles en ese sentido, ¿no? Es como que te estoy trayendo veracidad. Yo imagino que, no sé, agencias más de un corte creativo, pues esa batalla tiene que ser súper densa, ¿no? Una agencia que te está haciendo
un spot en televisión de puro brand, tiene que ser muy densa esa conversación y el tangibilizar el trabajo que se ha hecho, el convencer y demás. Y creo que yo, por suerte, donde he ido a poner el culo, ha sido un área que era bastante fácil de justificar en todo momento. Y hay un poco para ir terminando, tema que es bastante común, tema IA, que cada día salen novedades, nuevas herramientas. ¿Notas que está cambiando mucho tu forma de trabajar en el día a día? ¿Tratas de estar también actualizado? De, oye, pues no, es decir, no me quita trabajo, pero me facilita a la hora de organizarme, a la hora de hacer tareas más rutinarias, o incluso dentro de lo que es la parte de growth, experimentación, ya lo estáis usando. Un poco, ¿cuál es tu visión ahí? Facilitar seguro. O sea, yo creo que todos los días paso por algo de ella para una cosa o la otra, ¿no? Entonces, facilitar 100%. Intentar actualizarme, lo intento. Soy consciente de que me quedo atrás. O sea, me quedo atrás y es que creo que hay un espectro tan amplio y hay un movimiento tan grande, tan masivo, que estar en el día es que te tienes que meter sí o sí en ese mundillo y estar en primera línea, si no vas un poco a la cola. Utilidad toda la del mundo. O sea, creo que desde prototipar cosas, analizar resultados cuando tienes un poco de duda y necesitas un contrapunto o un pequeño desafío, hay más desde una perspectiva de máquina, de no hay ningún sesgo y quiero saber otro punto de vista. En nuestro caso, por ejemplo, también hablábamos del método científico y una parte muy importante de investigación, de user research, a nivel, por ejemplo, de entrevistas de usuarios. Yo suelo reunirme todas las semanas entre 2-4 usuarios y es un ongoing que tengo por no perder ese punto, ese contacto con los usuarios y tal. Tener que revisitar esas entrevistas después de dedicarle el tiempo, sacar los puntos fuertes, los puntos tal cual. Pues ahí, por ejemplo, tener un prompt súper trabajado y súper aterrizado, que sé que me saca lo que quiero y que del tirón me lo llevo un Excel y yo saco las 4 o 5 cosas fundamentales, pues brutal. Ya luego, si tengo que revisitar alguna en el medio plazo, porque, ostras, hay una cosita interesante ahí o quiero compartirla internamente por algo, pues guay, pero te ayuda muchísimo. Seguro que me podría ayudar mucho más. O sea, tengo ahí un puntito con el tema de gestión de tareas. O sea, creo que hay un punto ahí de gestión de tareas. El otro día hablaba con un antiguo compi que está súper metido en todo este tema de automatizaciones también y demás, y ha hecho ahí como un mega mix con todo. Hay 1000 newsletters que me encantaría leer y estar al día, que me las estoy perdiendo y que me ayudarían a ser mucho mejor profesional. O sea, él tiene una sistematización de que hay un email al que le llegan todo el humo del mundo al que se quiere ir suscribiendo y al final pues la IA es la que le filtra todo eso y le da un resumencito semanal súper agradable para cogerte un viernes por la tarde después de comer con tu cafecito y decir, con esto cierro la semana y me voy al fin de con ideas y cositas frescas. O sea que hay 33.000 cosas que a mí ahí de verdad es un mundo dices tú, hostia, soy joven pero me empiezo a sentir viejo porque se me están yendo cosas que están pasando por mi alrededor por aquí, es como la hostia, no me estoy enterando de la mitad, pero bueno, normal, si es que también no llegamos a todo, o sea, no llegamos a todo, es imposible. Tal cual. Pues oye, no sé si, vamos, yo creo que hemos hecho un repaso bastante interesante de todo lo que es growth y demás. Siempre se puede debatir mucho más, pero bueno, yo creo que por una primera tanda vamos bien. Ya si no, haremos una segunda parte en unos mesecillos. Cuando queráis. Eso es. Así que nada, Oye, muchas gracias, Javi. Un placer enorme, hemos echado un ratazo, yo creo. Muy guay. Sí, Así eso es. Eso es. Muchísimas gracias, Nada. Javi. Nada, Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.